viendo un tema de probabilidad y estadística. El tema que vamos a ver es distribución F de Fisher y aplicaciones a las ANOVAs. Bien, para eso utilizaremos el libro Introducción a la probabilidad y estadística como material teórico. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es, primeramente, iniciaremos con una introducción al tema, luego presentaremos la definición de la distribución, después veremos propiedades, representación gráfica y al final veremos dos ejemplos de aplicaciones a las ANOVAs. Quizás alguna vez nos hemos preguntado para qué nos sirven las estadísticas y dónde podemos utilizarlas. Sin embargo, cuando estamos viendo el periódico, cuando miramos la tele, el informativo, continuamente estamos recibiendo datos estadísticos acerca de la educación, la delincuencia, la economía. Entonces, la estadística es esa disciplina que nos va a brindar las herramientas para poder conocer los datos, ver su significancia, ver varias cosas que sean de nuestro interés, ¿no? Y para eso algo importante es la distribución F de Fisher, ¿no? La distribución F de Fisher tiene orígenes en el siglo XX, donde al principio fue estudiada por Fisher y luego en la formalizó y la bautizó como distribución F de Fisher fue el matemático estadounidense Ledécore, que lo pone justamente el nombre de distribución F en honor a Fisher. El estadístico F se define como el cociente entre dos distribuciones que siguen la forma chi cuadrada entre sus respectivos grados de libertad. Entonces vamos a tener dos grados de libertad, un grado de libertad para el numerador y un grado de libertad para el denominador, ¿no? La misma se define como una función de distribución de variable aleatoria continua de la siguiente forma. Para calcular la esperanza de dicha distribución, realizaremos el cociente entre el grado de libertad del denominador dividido el grado de libertad del denominador menos 2, siempre y cuando el grado de libertad del denominador sea mayor que 2. Para calcular la varianza utilizaremos la siguiente fórmula. Lo que hice fue representar la distribución F de Fisher y asignar a los valores de grado de libertad un deslizador. Bien, entonces cuando deslizamos el deslizador en M y en N, M nos indica el grado de libertad del numerador y N el grado de libertad del denominador, obtenemos las representaciones correspondientes. Cuando deslizamos el valor A, tenemos el área bajo la curva, sombreada en color como se observa en pantalla. Bien, podemos ver que cuando variamos tenemos distintas representaciones, justamente por lo que hablaba anteriormente de que eran una familia de distribuciones F de Fisher determinadas por los parámetros que son los grados de libertad. La distribución es que es una distribución asimétrica, o sea, no tiene simetría. También otra propiedad es que es mayor que 0, como es el cociente de dos varianzas, siempre va a ser mayor que 0. Otra propiedad que tiene es que a medida que aumentan los grados de libertad, la misma tiende a disminuir la asimetría. Otra propiedad que tiene la distribución es que no converge a la distribución normal. Dos variables aleatorias que siguen una distribución chi cuadrado van a cumplir la condición de que n-1, que es el grado de libertad
multiplicado por la varianza muestral sobre la varianza poblacional y m-1 multiplicado por la varianza muestral sobre la varianza poblacional es un chi cuadrado con m-1 grados de libertad. Entonces, cuando calculamos el cociente entre los dos, obtenemos f. Si suponemos que además esas varianzas, varianza poblacional y x y y son iguales, por lo tanto, estamos dividiendo por algo que es igual, nos queda que el estadístico f es igual que el cociente entre la varianza muestral de x sobre la varianza muestral de y. Otra condición interesante que cumple la distribución es que si tenemos una variable f que tiene la distribución f con n1 y n2 grados de libertad, entonces la variable recíproca, que se define como 1 sobre f, también tiene una distribución f con n2 y n1 grados de libertad. O sea, se invierten el orden del grado de libertad para el caso de la recíproca. Ahora vamos a ver una aplicación de la distribución f de Fisher a los ANOVA. El análisis de varianza, si tenemos las respuestas que son generadas en una situación experimental, siempre van a exhibir ciertas cantidades de variabilidad. En un análisis de varianza, entonces, nosotros dividimos la variación total de las medias de respuestas en proporciones que sean atribuibles a distintos factores que sean de interés del experimentador o investigador. Si el experimento tiene un diseño adecuado, estas porciones sirven para contestar preguntas acerca de los efectos de diversos factores sobre la respuesta que sea del interés, ¿no? Las suposiciones necesarias para un análisis de varianza son semejantes a las requeridas para la estadística T-de-Student y F de Fisher, ¿no? T-de-Student que trabajamos y F de Fisher que es la que estamos trabajando. Cualquier que sea el diseño experimental empleado para generar los datos, se debe suponer que las observaciones dentro de cada grupo de tratamiento están normalmente distribuidas, con una varianza común. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. En el primer ejemplo dice lo siguiente: en un experimento para determinar el efecto de la nutrición en niveles de atención de estudiantes de escuelas elementales, un grupo de 15 estudiantes se asignaron al azar a cada uno de los 3 planes de comida: no desayuno, desayuno ligero y desayuno completo. Sus niveles de atención en minutos se registraron durante un periodo de lectura por la mañana y se muestran en la siguiente tabla. Bien, y acá tenemos los datos de las 3 muestras. La muestra de los que no desayunaron, de los que desayunaron ligero, del desayuno completo, las observaciones y los valores, las sumas correspondientes. Bien, y nos pide construya el análisis de tabla de varianza para este experimento. Para utilizar las fórmulas correspondientes que están desarrolladas en la parte teórica, pueden visualizarlo después. Nos dice, ¿no?, que se necesita, en nuestro caso, el K, el total de tratamientos van a ser 3. No desayuno, desayuno ligero y desayuno completo. Bien, las observaciones son 5 en cada uno. 5 en el n1 es igual al n2 y igual al n3, que son 5. Las observaciones totales son 15, son 5 en cada uno y tenemos 3, son 15. La suma de los totales de los datos, si sumamos todos estos datos, nos dan 182. Bien, entonces cuando vayamos a calcular la corrección de medias, lo que tenemos que hacer es ese gran total al cuadrado sobre las cantidades totales de observaciones, que son 15. Entonces, cuando realizamos esta operación, obtenemos este resultado, 2208,2.
2667. Vamos a utilizar una aproximación para realizar el procedimiento. Bien, el SS total que nosotros obtenemos, en este caso vamos a calcularlo haciendo la diferencia. Entonces lo que hacemos es, cada dato lo elevamos al cuadrado, lo sumamos. Entonces 8 al cuadrado más 7 al cuadrado más 9 al cuadrado más 10 al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta todos los datos al cuadrado y lo sumamos. Y ahí nos dio 2338. Y a este valor lo vamos a restar la corrección de medias, que ya la calculamos también. La tenemos acá. Cuando le restamos la corrección de media nos da 129,7333. Tenemos que calcular los grados de libertad. En este caso, para el total vamos a utilizar los n-1, que en nuestro caso el n es 15. Cuando hacemos 15 menos 1 nos da 14. Bien. Y ahora, para poder calcular la suma de los cuadrados del tratamiento, lo que hacemos es 47 al cuadrado más 70 al cuadrado más 65 al cuadrado. Tres valores al cuadrado dividido 5, porque el número de observaciones por cada muestra es 5, menos la corrección de media que obtuvimos anteriormente. Entonces, cuando realizamos esta operación, nos da 2266,8 menos 2208,2667, que el resultado de esta operación nos da este valor, 58,5333. Bien, tenemos que calcular también los grados de libertad. Y de los tratamientos vamos a obtener K menos 1 para calcular el grado de libertad, que en nuestro K es 3, entonces cuando hacemos 3 menos 1 nos da 2 grados de libertad. Bien, y ahora tenemos que calcular también la suma de los cuadrados del error, que lo vamos a calcular como la diferencia del SS total menos la suma de los cuadrados del tratamiento, que son los datos que tenemos. Bien, cuando hacemos esta diferencia nos da 71,2. Los grados, para determinar los grados de libertad, son n menos k. En nuestro caso, nuestro n es 15 y nuestro k es 3, entonces nos da que el grado de libertad es 12. Bien, entonces ahora ya podemos armar nuestra tabla que nos pedía en la actividad. Entonces lo armamos, ¿no?, como la fuente, comida, el error y el total. Los grados de libertad, el SS y el MS. El SS de error y el SS de tratamiento lo ubicamos acá. El SST, acá lo ubicamos el SSE, que habíamos llegado acá. Bien, entonces cuando tenemos ubicados los datos, podemos hacer el total de los grados de libertad, nos da 14. Eventualmente tiene que dar lo mismo, y el SS total también nos dio 129,7333. Acá está, redondeé a 2 cifras y nos queda así. Bien, y ahora tenemos que calcular el MST y el MSE. El MSE se calcula, el MSE, bueno, no lo voy a escribir. El MSE
el MST de tratamiento se calcula como el SSE dividido los grados de libertad. En este caso es 58,53, porque lo redondeamos, dividido 2 nos da 29,27. Bien, para calcular el MSE, tomamos el SSE del error, que es 71,2, y lo dividimos entre 12. Cuando realizamos esa operación nos da el MSE, que es lo que tenemos acá. Bien, y ahora, si queremos saber acerca de que si hay alguna diferencia, o sea, de que los estudiantes desayunen ligeramente, no desayunen completamente, con la atención, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el nivel de atención de estudiantes después de 3 planes alimentarios. Entonces, si queremos ver si hay una diferencia significativa entre los grupos, lo que hacemos es, primeramente vamos a escribir acá cuál es nuestra hipótesis nula, o sea, la que queremos que es. La hipótesis nula es que la media 1 sea igual a la media 2 sea igual a la media 3. Por otra parte tenemos la hipótesis alternativa, que lo denotamos H sub 1 o solamente ponemos lo contrario, o sea, lo contrario entonces de que las medias son iguales, los promedios son iguales, sería de que no lo son. Entonces, ¿no? Contra la hipótesis alternativa de que el nivel de atención promedio es diferente para por lo menos uno de los 3 tratamientos, o sea, desayuno ligero, desayuno completo, si es distinto. Bien, utilizando F de análisis de varianza. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el F de nuestro experimento y compararlo. También tenemos que calcular el F crítico que utilizamos. Tablas, les voy a adjuntar en anexos las tablas para que puedan visualizarlas para realizar los ejercicios. Bien, entonces cuando calculamos el F calculado, hacemos el cociente entre el MST sobre el MSE, que es el MS de tratamiento y el MS del error. Acá en este caso utilicé las cifras 4 cifras después de la coma, pero está por la aproximación ahí cambiaré un poquito, pero bien. Entonces cuando realizo esta operación me da 4,93. Este es nuestro F calculado, que lo vamos a comparar después. Bien, y el estadístico de prueba tiene una distribución F, como dijimos al inicio del video sobre lo que era la distribución F. El grado de libertad del numerador tenemos que ver bien acá porque tenemos que ver. Del numerador es el MST, o sea, 2. Y el grado de libertad del denominador es 12. Entonces, ¿no? GL1 y GL2, grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador. Vamos a ver usando el valor crítico con una significancia de 0,05, o sea, un 5% de significancia. Bien, este valor crítico es solamente observando en la tabla que les voy a dejar adjunto. Tenemos en una parte tienen los grados de libertad del numerador y en otra parte los grados de libertad del denominador. Y ahí ven
en esta tabla tienen, según el alfa, para 0,05, 0,025, etcétera, etcétera. O sea, tienen unos 4 o 5 valores que es distintos. Bien, entonces cuando busqué el grado de libertad del numerador 12 y el grado del denominador de libertad del denominador 12, ¿no? Está el valor 3,83. Entonces ahora cuando comparamos el valor crítico con el valor calculado, podemos ver que el valor calculado es mayor que el valor crítico. Y cuando eso sucede, tenemos que negar la hipótesis nula, porque si el valor crítico, o sea, en el valor crítico se diferencian en dos zonas, en una zona que se rechaza la hipótesis nula y en otra zona que se acepta. En el caso de que sea menor, se acepta la hipótesis nula, en el caso de que sea mayor, se rechaza. Como en nuestro caso nos da que el F calculado es mayor que el F crítico, entonces ese del valor crítico, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Y si se rechaza, nuestra hipótesis nula decía que las medias eran iguales. Si se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, nuestra respuesta es: hay evidencias suficientes para indicar de que por lo menos uno de los 3 niveles de atención promedio es diferente de por lo menos uno de los otros. Entonces, en conclusión, tenemos que desayunar si queremos tener mayor concentración. Bien, entonces este fue el ejemplo 1. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos otra situación. La situación es la siguiente. Los instructores de institutos universitarios están interesados en saber si existe alguna variación en la forma de calificar los exámenes de matemáticas. Matemática. Cada uno de ellos califica el mismo conjunto de 10 exámenes. O sea, tienen conjuntos de 10 exámenes. Las notas del primer instructor tienen una varianza de 52,3. Las notas del segundo instructor tienen una varianza de 89,9. En este caso, o sea, ya nos dice cuál es la varianza. Pruebe la afirmación de que la varianza del primer instructor es menor. En la mayoría de los institutos universitarios es deseable que la varianza de las notas de los exámenes sea casi igual entre los instructores, con un nivel de significancia de 10%. O sea, nuestro alfa va a ser 0,01. Bien. Entonces vamos a utilizar para el primer instructor el subíndice 1 y para el segundo instructor el subíndice 2. Respectivamente, como los dos corrigieron un conjunto de 10 exámenes, las observaciones de cada uno son iguales, es igual a 10. Bien, nuestra hipótesis nula nos dice que la varianza 1 es mayor que la varianza 2. En este caso tenemos la varianza poblacional y la hipótesis alternativa sería de que es menor. Bien, entonces vamos a calcular nuestro estadístico de prueba. En este caso ya nos dice cuáles son las varianzas. Entonces solamente tenemos que hacer la división. En este caso hacemos 82,9 sobre 52,3, porque en el numerador siempre tiene que ir el mayor. Bien, cuando realizamos esta operación nos da 171,719. Entonces ese es nuestro F, el valor estadístico calculado. Ahora tenemos que ver el crítico. En nuestro caso, como la cantidad de observaciones eran 9 por muestras, es n menos 1 para el primero, que es 9,
en el numerador y en el denominador también es 9, el grado de libertad. Entonces vamos a calcular el valor crítico para el f de 9 en el numerador, grado de libertad, y 9 en el denominador. También utilizando la tablita vamos al valor 9 en la fila y 9 en la columna con una significancia de 0.01 porque es el 10%. Bien. Entonces llegamos a que en la tabla observamos que es 5,35. Entonces, ahora tenemos que comparar. Cuando vemos el calculado, el estadístico calculado es menor que el crítico. Por lo tanto, como les decía anteriormente, cuando era menor se aceptaba la hipótesis nula, cuando era mayor se rechazaba. En este caso, como es menor, entonces se acepta la hipótesis nula, dado que el valor f calculado no está en la cola, o sea, no podemos rechazar la hipótesis nula, sino que la tenemos que aceptar. Entonces, en conclusión, se dice que con un nivel de significación de 10%, partiendo de los datos, no hay pruebas suficientes para concluir que la varianza de la nota del primer escritor sea menor. En este caso, lo que queríamos ver era la hipótesis alternativa. Nos decía que la varianza del primer instructor era menor de que del segundo. No podemos afirmar eso. Acá podemos ver en la representación, acá tenemos el valor 5.35 para un alfa 0,10 y acá tenemos la zona del rechazo y la zona de la aceptación. En este caso, este valor está en la zona de la aceptación, entonces se acepta la hipótesis. Si caso contrario que no estuviera, se debería rechazar. Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Desde ya muchas gracias. Cualquier cosa, duda o consulta lo pueden dejar en los comentarios. Y también les voy a dejar junto las tablas para que puedan realizar los ejercicios.